Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos las relaciones simbióticas y empezamos. El término simbiosis se aplica a la interacción biológica, a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Los organismos involucrados en la simbiosis son denominados simbiontes. Los individuos de la misma especie que se relacionan entre sí, esta relación se le conoce como relaciones intraespecíficas, y con individuos de otras especies, relaciones interespecíficas. Se establecen con fines reproductores, alimenticios, ayuda mutua o protección frente a otros depredadores. Existen diferentes tipos de relaciones intraespecíficas. Las familias están formadas por los progenitores y la descendencia. Su finalidad es la reproducción y el cuidado de las crías. Por ejemplo, los chimpancés o los lobos. En las colonias, esto se refiere a la asociación formada por individuos originados por gemación a partir de un individuo del que surgen otros que permanecen unidos entre sí. Por ejemplo, los corales o las madréporas. Las asociaciones gregarias están constituidas por un grupo de individuos que viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo, para ayudarse mutuamente en la defensa, búsqueda de alimentos, desplazamientos. Por ejemplo, los elefantes, manadas de herbívoros o aves migratorias. Las sociedades son los individuos que están diferenciados en castas, según características morfológicas y fisiológicas. Es frecuente en los insectos como las abejas, hormigas o termitas. Aquí vemos los corales, el cual como leímos son el del ejemplo de colonias. El mutualismo se acerca más a una relación de cooperación y es un proceso muy significativo, teniendo una gran importancia en el equilibrio de los ecosistemas. Una de las relaciones más fantásticas dentro de esta categoría es la de la anémona con el llamado pez de la anémona o pez payaso. Por un lado, el pez payaso puede tolerar el veneno de la anémona, lo cual, además de permitirle anidar y vivir en sus tentáculos, lo protege de diversos depredadores de mayor tamaño que no toleran el veneno en los tentáculos de la anémona. A su vez, el pez payaso protege a la anémona de los peces mariposa que se alimentan de ella y de otros depredadores pequeños, de los que la anémona no puede defenderse. Y aquí vemos una imagen del pez payaso y la anémona. El comensalismo. En este tipo de relación simbiótica, uno de los organismos se beneficia mientras que el otro no, aunque este tampoco es afectado o perjudicado de ninguna manera. Los ejemplos de comensalismo son menos frecuentes que en el mutualismo, pero un ejemplo claro de comensalismo es el de las aves o algunos insectos con los árboles. Por ejemplo, cuando una ave construye su nido en un árbol o una araña teje su tela sobre una sección del árbol. Y aquí vemos una araña construyendo su telaraña. Parasitismo.
El parasitismo es un tipo de relación simbiótica caracterizado por un simbionte que se beneficia de un simbionte huésped, que se ve afectado con la introducción del primero en su organismo a modo de parásito. Los parásitos tienden a afectar el estado físico del huésped y a beneficiarse de este provocando varios daños en una relación que no es equitativa. Y aquí vemos un parásito en un pez. La depredación, cuando un individuo depredador da muerte a otro que se llamaría la presa para alimentarse. Por ejemplo, el león y la gacela, o aquí vemos un águila y un conejo en la imagen. La simbiosis. En este tipo de asociación ambas especies obtienen beneficio y además no pueden vivir independientemente. Por ejemplo, los líquenes que proceden de la simbiosis de un alga que aporta materia orgánica y un hongo que proporciona humedad y protección. Este es un pez payaso y una anémona. Aunque cabe destacar que esto vendría a ser lo mismo que lo que vimos antes del mutualismo, lo cual está aquí, el mismo ejemplo, solo que la diferencia está en que en algunas páginas no se le dice simbiosis, sino mutualismo. Es decir, este también sería otra definición de mutualismo, porque la simbiosis es algo más general con respecto a las relaciones que existen entre los organismos, mientras que el término puede ser utilizado de una manera errónea refiriéndose al mutualismo. Si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció. Sígueme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y únete a mi grupo del ICFES. Esto es todo por el momento y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.